¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes? Bienvenidos a nuestro segundo Intercall Talks, cómo tener éxito en las entrevistas laborales. Voy a presentarme. Mi nombre es Marcela Cáceres. Yo soy coordinadora de capacitación en el área de empleabilidad de InLearning Institutos, quien lidera los procesos de CEGE, IPAE, IDAT y Corriente Alterna. Desde nuestra área de empleabilidad, a través de nuestras distintas actividades, buscamos fortalecer las competencias y habilidades de nuestros alumnos y egresados para facilitar su correcta inserción laboral. Bueno, el día de hoy nos acompaña una prestigiosa y reconocida ponente. Ella es Fiorella Finetti. Voy a presentarla. Ella es una líder apasionada por la adquisición de talentos con más de 10 años de experiencia en selección y contratación. Amplia experiencia en Executive Search, implementando programas de adquisición de talento y desarrollo de estrategias de marca empleadora. Psicóloga de la Universidad de Lima, con estudios de posgrado en gestión de recursos humanos por Centrum Católico. Psicoterapeuta en Gestalt, con mención en clínica individual y grupal por la Asociación Gestáltica del Perú. Actualmente se desempeña como jefe de atracción del talento en Interbank. Bueno, antes de que Fiorella inicie su ponencia, solo indicarles que 15 minutos antes ustedes pueden realizar sus preguntas a través del chat y se les enviará un link de asistencia para que completen sus datos y poder emitir sus certificados. Ahora sí, damos inicio a nuestro taller. Muchas gracias, Fiorella. Podemos dar inicio. Gracias, Marcela, por el pase, por la súper introducción que has hecho. La verdad es que estoy súper contenta de estar acá con ustedes. Quería también explicarles un poquito sobre mí. De repente Marcela ya les hizo una introducción bien rápida de mi experiencia, pero a ver, denme un segundito para avanzar. Bueno, ya les había Marcela presentado un poco de mi experiencia profesional, pero yo también quería contarles que soy mamá de un bebito de 10 meses, mamá primeriza, así que aprendiendo en esta aventura de la maternidad. Y soy una persona que cree en algo bien puntual, ¿no? La actitud. Y mi lema de vida es este: fake it till you make it, que en español significa pretende hasta que lo logres, ¿no? Entonces, no significa andar de impostora mintiéndole a la gente, es más un lema de optimismo, de confianza, de seguridad en uno mismo, ¿no? Y esta frase caló en mí. Yo les cuento un poco cómo es que llegó a mí esto y cómo resonó en mi vida. Yo me encontraba trabajando en el Banco de la Competencia, en Scotia, y me llamaron para ser jefe en Interbank. Entonces recuerdo que dije, jefe, bueno, ya estaba como coordinadora en Scotia y tenía un equipo a cargo chiquito, pero estaba súper nerviosa y decía, wow, ¿cómo voy a ser jefe de todo un área, ¿no? Y me encontré con este TED Talk, que los voy a dejar al final en el chat, que es de Amy Cuddy y que habla un poco de cómo nosotros y nuestra actitud nos impacta y impacta en otras personas, ¿no? Entonces, yo vi ese video y un poco lo que decía Amy es, pretende que lo eres hasta que lo logres. Entonces yo fui a la entrevista, nunca me voy a olvidar ese momento, pensando que ya era una jefa, ¿no? Entonces fui súper confiada, hablé obviamente de mi experiencia real, ¿no? Y le contaba sobre las cosas que ya hacía con un equipo un poco más chico. Entonces me fui, ¿no? Con la camiseta bien puesta de que era una jefa. Y gracias a Dios obtuve el trabajo. Hoy, después de 3 años, lidero el equipo de atracción de talento en Interbank. Súper contenta de trabajar. Soy bien hincha, he venido con los colores del banco. Pero les quería contar un poco cómo es que a veces la actitud, ¿no? Y esa confianza que uno refleja puede abrirte muchísimas puertas, ¿no? Entonces, este es el mensaje que vengo a traerles, y les voy a contar un poco de cómo cómo es importante mejorar nuestra empleabilidad y tener éxito en un proceso de selección. Entonces, lo que les voy a contar hoy día son las fijas, no para pasar el final, sino para conseguir chamba. Entonces, antes de eso, les quiero contar 2 datos súper importantes. ¿Ustedes sabían que en promedio un peruano se demora 3 meses en conseguir un empleo?
No sé si alguno lo sabía, si es que tiene ese dato, lo puede escribir en el chat. Pero este estudio del Banco Central de Reserva que se hizo este año, de hecho, nos muestra que en definitiva Perú está en un crecimiento económico, ¿no? Comparado con otros países desarrollados, es un tiempo menor, ¿no? Entonces, más o menos son 3 meses. Y un 52% de jóvenes postula de 2 a 5 veces a un proceso de selección antes de conseguir su primer empleo. Entonces, quiero dejarles este dato para que también sepan que no la van a agarrar a la primera, probablemente, que van a necesitar un poquito de experiencia en esto de conseguir empleo y que es un trabajo, básicamente, conseguir empleo, ¿no? Entonces, les dejo estos dos datos interesantes que quería compartir con ustedes hoy día. Ahora, antes de empezar a buscar empleo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Un FODA personal, ¿no? Ustedes saben lo que es un FODA, me imagino que lo han visto en alguno de sus cursos, pero yo necesito hacer esto antes de llegar a una entrevista, antes de pasar un proceso de selección, ¿no? Debo reconocer cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, oportunidades del entorno y las amenazas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿No? Son todas estas características en las que yo sé que destaco, ¿no? Y es importante que ustedes las conozcan porque probablemente eso es lo que más van a tener que trabajar, aunque no crean, ¿no? Muchas personas les dicen, trabaja en tus debilidades, ¿no? En tus oportunidades de mejora. Pero si yo trabajo en solo mis oportunidades de mejora, voy a ser como el promedio, ¿no? Pero si yo trabajo en mis fortalezas, voy a destacar, ¿no? Entonces, si yo soy, por ejemplo, buena en atención al cliente, me han dicho que tengo muy buen servicio, que me comunico bien con los clientes, ¿qué les parece si seguimos mejorando esa fortaleza? ¿Qué va a pasar? Me voy a volver la mejor vendedora en un call center, la mejor vendedora en una agencia de un banco. Entonces, las fortalezas no solamente están para mantenerlas, sino para superarlas, ¿no? Debilidades, obviamente tengo que reconocerlas. Yo de repente, no sé, soy una persona un poco desorganizada, me cuesta manejar mis tiempos, entonces sí debo ser consciente, también trabajarlo, pero más enfocarme en las fortalezas, ¿no? Es importante conocer nuestras debilidades porque nos hace consciente de nuestros gaps, ¿no? De estas brechas que tengo frente a otras personas. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿No? Son todos estos elementos externos, como por ejemplo el COVID, ha sido un elemento, una situación perdón, me estoy confundiendo. Las amenazas son estas situaciones de riesgo, como por ejemplo el COVID, o puede ser también que en mi sector hay mucha competencia, ¿no? Yo soy abogado y hay muchos abogados en el mercado, entonces esta es una amenaza. ¿Cuáles son las oportunidades? Son estos elementos o cambios que pueden llegar a ser una ventaja. Por ejemplo, tengo la oportunidad de estudiar un curso en el extranjero o tengo la oportunidad de especializarme en alguna herramienta, ¿no? O trabajar en mi marca personal. Estas son oportunidades que yo también debo reconocer y trabajar para mi empleabilidad. Ahora, súper importante, ¿no? Tener un CV Power. Ustedes saben que un reclutador se demora de 5 a 7 segundos en revisar un CV. Sí, eso es lo que nos demoramos. ¿Por qué? Porque normalmente un reclutador puede manejar entre 20 y 30 procesos de selección al mismo tiempo. Y por cada proceso de selección puede recibir en promedio 200 currículums. Entonces multipliquen, saquen su matemática y van a encontrar muchos postulantes en general para un mes en un reclutador. Entonces yo tengo que tener una carta de presentación que sea resumida y que le permita al reclutador encontrar la información que necesita para ese proceso de selección. Entonces, ¿qué no debe faltar en un currículum? Lo primero, obviamente, mis datos de contacto. Aunque no lo crean, me ha pasado que no he encontrado un teléfono o no he encontrado un DNI, ¿no? Entonces, súper importante que revisemos que estén estos datos básicos, ¿no? ¿Necesito poner mi dirección? No, ya no es un dato relevante. Sí, importante tu dirección de correo electrónico, tu teléfono, tu DNI, tu nombre completo, ¿no? Luego me voy a centrar en mi formación académica. Y acá es importante que empecemos con este dato, porque muchos de los reclutadores revisan el background de estudios, ¿no? De repente yo estoy buscando un cajero. Entonces, ahí sí puede ser un poquito más amplio, puedo estudiar muchas carreras, pero sí va a tener un peso importante y significativo ponerlo al inicio del CV,
¿no? Cursos adicionales, si de repente me estoy especializando en temas de analytics y estoy estudiando SQL, por ejemplo, es una herramienta de programación, de recolección de datos, entonces importante incluirla, ¿no? Si es que lo estás estudiando, puedes poner actualidad o el año en el que lo has estudiado, ¿no? ¿Qué herramientas manejo? Manejo Excel, manejo Java para programación o cualquier herramienta que me va a servir en mi trabajo. Marcela, veo que están levantando la mano. ¿Puedo responder preguntas ahorita? Sí, tranquila, tranquila, estoy de Buenísimo. acuerdo. Sí, pero que las preguntas las realicen por el chat, no pueden participar con audio por la gran cantidad de estudiantes, pero sí por el De chat, no hay acuerdo. problema. Ok, veo una pregunta de Vivian Saavedra. Dice, ¿cuál sería la manera óptima de impactar en una entrevista si no tienes experiencia laboral? Muy buena tu pregunta. Esa la voy a dejar para más adelante cuando hable de la entrevista, pero me la quedo, Vivian, para más adelante. Daniela me pregunta, ¿con el tema de carreras inconclusas igual se pone? Sí, yo recomendaría que igual lo coloques, ¿no? Porque ¿qué pasa si yo empecé estudiando economía, me invento, y luego me pasé a ingeniería, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que yo como reclutadora me voy a dar cuenta que tienes un hueco en tu carrera porque has dejado de estudiar 2 años, ¿no? Entonces sí es importante colocarlo y sustentar el porqué del cambio de carrera, ¿no? O si es que no pude concluirla, sustentar también el porqué en la entrevista. Bien, voy avanzando entonces. Bueno, ya les comenté sobre las herramientas. Experiencia laboral, ¿no? Acá es importante empezar por la última experiencia, ¿no? ¿Y cómo es que debo colocar mi experiencia? Debo detallar el nombre de la empresa, el año en el que estoy trabajando, el cargo y las funciones. También es importante colocar los logros, ¿no? Que eso es lo que más va a resaltar dentro de la mirada que va a tener el reclutador en tu CV. Bien, acá les voy a dejar también algunos tips para que puedan hacer su CV. No sé si muchos ya tienen un currículum, pero es importante que su CV esté resumido en una hoja. ¿Ya? ¿Por qué una hoja? Porque como les digo, el reclutador se demora pocos segundos en revisarlo. Y si yo hago un CV de 5 o 6 hojas, créanme que ya no lo vamos a revisar, porque ya dice mucho de la persona. Dice cuánto puede sintetizar, resumir una información. ¿Qué pasa si me paso de una hoja, hoja y media? No pasa nada. Si tengo más experiencia y es importante colocarla, la puedo poner y puede tomarme un poquito más de espacio, no hay problema. Pero de preferencia que mi CV sea de una hoja, ¿no? Como les decía, también empezar por la última experiencia, que es la más reciente, ¿no? Es la que yo voy a revisar. Tu CV, claro, tiene que estar en un formato fácil de leer, ¿no? Tiene que estar claro. Muchos me han preguntado, ¿no? ¿Puedo poner un CV con diseño? Yo les recomiendo que sea lo más limpio posible. Hacerlo en un Word, en un PDF, pasarlo a PDF, suficiente. A veces cuando tenemos muchos diseños, distrae al reclutador, ¿no? Entonces dice, ya, ¿dónde empiezo a leer? Leo acá, leo el dibujito de abajo, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando son puestos de diseño, sí les vamos a pedir un book, ¿no? Con sus diseños. Pero si es una posición para negocios o para cualquier otra área, traten de que sea en un Word, lo más limpio posible. Foto. ¿Es necesario poner una foto? Hasta hace unos años sí lo pedíamos. De hecho, me acuerdo cuando hace muchos años se mandaba el CV en tu sobre Manila, te pedían que incluyeras la foto. Pero hoy no es necesario. O sea, no es importante tener una foto porque no va, una cara bonita no va a determinar si continúas o no en un proceso de selección. Y como quinto tip, revisen que no hayan faltas ortográficas. Me ha pasado muchísimo que he leído CVs con faltas horrorosas, ¿no? Entonces, revisen bien antes de enviar su CV, pásenselo a un amigo, a sus familiares y que le den una leída. A veces es bueno cuando otras personas lo leen porque ayuda a identificar algunos errores. Entonces, esos son los 5 tips. No sé si creo que tenemos otra pregunta más. Ya, Araceli me pregunta, ¿qué pasa si no tengo experiencia? No hay ningún problema, no tenemos que poner la experiencia siempre porque en algún momento
nadie ha tenido experiencia, pero si es que han participado en algún voluntariado, en algún proyecto de alguna universidad, eso lo pueden colocar, ¿no? No es necesario especificarlo, ¿no? Sí, o sea, tratar de complementarlo con la parte académica, si es que han participado en alguna comunidad, si es que están dentro de algún emprendimiento. Muchos chicos a veces tienen emprendimientos o negocios personales, pueden colocarlo, no hay ningún problema. Buenísimo, entonces esas son las preguntas que tenemos hasta ahorita. Este es un ejemplo de CV que de hecho ha sido revisado por una casa de estudios en Estados Unidos, no voy a decir cuál, porque ya dice ahí. Pero bueno, la idea es que sea así de limpio, ¿no? Que esté arriba la parte educativa, ¿no? La experiencia, y si se dan cuenta, esta persona, bueno, ha trabajado, ha tenido bastante experiencia en una empresa, entonces ha colocado sus principales funciones, ¿no? Está la dirección, está el teléfono, está el correo, y con eso es suficiente. Háganle print a esta pantalla para que la tomen como ejemplo. Ahora, perfil en LinkedIn. ¿Es importante? ¿Quiénes tienen perfil en LinkedIn? No sé si pueden poner un puntito en el chat para saber que están presentes. Hoy LinkedIn es una red social con mucha más presencia, ¿no? Ya no solamente ingresamos a LinkedIn para buscar trabajo, sino para hacer una red de contactos, para capacitarnos en temas variados. Entonces, hoy 7 millones de peruanos ya tienen un perfil en LinkedIn, así que si es que no lo tienen, los invito a que se creen un perfil. De hecho, estas son las recomendaciones que yo les dejaría para que mejore su presencia en LinkedIn, ¿no? Acá sí es importante tener una foto actualizada, de preferencia que sea profesional, porque es una red social, ¿no? Como todas las redes sociales, todos tenemos una foto de perfil, entonces sí es importante que tengamos una que se vea profesional, ¿no? Si es que salgo con mi gato o con mi perro, probablemente no sea tan profesional, entonces les recomiendo que se tomen una foto en algún ambiente neutral, un fondo vacío, ¿no? Y que sea con una vestimenta un poquito más formal, ¿no? Es importante también que escojan un banner, que es esta parte superior de su perfil, que represente su esencia, ¿no? Que puede ser una frase, puede ser una imagen, algo que se relacione con su personalidad, de repente. Ahora, en LinkedIn, ustedes deben conectar con la red. LinkedIn es una red social distinta a Facebook o a Instagram, donde yo conecto con solamente personas que conozco. En LinkedIn es mucho más amplio. Ustedes pueden conectar con personas que no solamente son de su círculo directo, pueden contactar con personas de su mismo rubro, ¿no? Pueden contactar con personas con las que les gustaría trabajar o con áreas, ¿no? Personas que estén en áreas donde son de su interés. Por ejemplo, yo estoy interesada en transformación digital, pongamos. Entonces yo voy a conectar con personas que sé que son influyentes de ese área de interés. Entonces, sigan también a personas influyentes, porque estas personas que son como top boys en LinkedIn, probablemente van a hablar mucho de ese tema y me va a interesar, ¿no? Y súper importante que aumente su visibilidad. El solo tener un perfil lleno no los va a ayudar a generar una red de contactos. Tienen que también hacer publicaciones, compartir estados, así sean de temas eh, pequeños, no tiene que ser un tema como transformación digital, pueden hablar de lo que a ustedes les interese, cualquier tema. No sé si hay alguna pregunta con respecto a LinkedIn o hasta ahora. A ver, acá tengo un par de preguntas más. Dice, ¿ponemos nuestra experiencia laboral, así sea informal? Sí, o sea, yo les cuento, cuando yo empecé a trabajar, mi primera experiencia fue en un nido. Yo era profesora de inglés en un nido y lo coloqué en mi CV. Y la verdad es que hablé un montón de esa experiencia y así me pudieron conocer. Y bueno, luego trabajé en un área organizacional y no había problema, ¿no? Era la experiencia que tenía hasta ese momento. Era profesora de inglés. Estaba estudiando todavía. ¿Puedo añadir certificados a mi CV? La verdad es que certificados, Carmen, ya no se utiliza mucho, salvo que te lo requieran, ¿no? Algunos certificados son de cursos o herramientas, pero eso lo más probable es que te lo soliciten, no es necesario que lo incluyas en tu CV. A ver, tenemos una pregunta anónima. ¿Qué pasa si aún eres estudiante, pero ya quieres tener alguna práctica laboral o tener trabajo temporal en base a lo que estás estudiando? ¿Debes crear un currículum con lo que tienes?
aún o esperar. Como les digo nuevamente, pueden crear su CV sin tener experiencia. Yo he contratado a la que hoy es la jefa de aprendizaje en Interbank y yo recuerdo su primera entrevista, no tenía experiencia, solo puso sus estudios, estaba vacío totalmente. Y me dijo, hola, no tengo experiencia, vengo a trabajar con ustedes. Y la verdad es que, ya les voy a explicar, le fue tan bien en la entrevista que no necesitó tener experiencia. Así que no es un impedimento. Joseph me pregunta, así sea un estudiante de tercer ciclo, ¿podría tener LinkedIn? ¿Qué tan eficaz sería por ser aún egresado de pregrado en proceso? Cualquiera puede tener LinkedIn. O sea, es muy fácil crearse un perfil, poner su experiencia, sus estudios. No es necesario tener algún ciclo determinado para estar en LinkedIn. Desde que empiezan su carrera universitaria pueden crearse un perfil. ¿Cómo encontrar personas influyentes en LinkedIn del rubro que estoy interesado? Por ejemplo, de recursos humanos. Muy buena pregunta, Luis. Hay una opción donde tú puedes buscar personas. Entonces tú puedes poner recursos humanos y te van a salir personas probablemente con mayores seguidores. Entonces a esas personas debes ir dándole like. En realidad puedes ponerle follow o puedes agregarlo a tu red. Yo les recomiendo, este es un tip confidencial, que agreguen a personas del equipo de selección de todas las empresas a las que quieren trabajar. Obviamente, si es que quieren trabajar en Interbank, pueden darle follow a las personas que trabajan en el equipo de selección, porque esas personas son las que van a ver sus perfiles al momento de buscar trabajo. Entonces, ese es un tip importante. ¿Cuántas hojas como máximo, Jorge? Yo creo que máximo 2, si es que tuvieras un montón de experiencia, pero sé que ustedes están empezando, entonces yo les pediría que sea máximo 1, que lo hagamos lo más resumido posible. ¿A partir de qué ciclo de la carrera se puede empezar a trabajar? En realidad puedes empezar a trabajar desde que tienes 18 años, según la ley. Yo empecé a trabajar desde los 14, pero bueno, era porque daba clases de inglés, pero empecé a trabajar en una empresa formal a los 20. ¿No? Entonces, más o menos ese es el promedio. Entre 19 y 20 años ya pueden empezar a practicar. Yo les recomiendo, chicos, no sé si es que hay estudiantes de ciclos iniciales, que no esperen trabajar en una empresa formal ahorita. De repente, si es que están a partir del sexto, séptimo ciclo, ya pueden empezar a buscar una práctica. Pero si es que están en segundo o tercer ciclo, busquen apoyar ad honorem, porque a veces así se empieza, en empresas pequeñas, ¿no? Créanme que cada experiencia les va a servir muchísimo. Yo tuve una experiencia de estudiante de venta de perfumes en Saga Falabella. De hecho, sí, también aprendí mucho de servicio al cliente. Me encantó porque trabajaba por campaña y eso nunca lo iba a poner en mi currículum porque al mismo tiempo estuve en otra empresa, entonces ya no lo coloqué. Pero fue un trabajo informal, ¿no? Vendía perfumes en el Día de la Madre en Saga Falabella. Y la verdad es que cada experiencia en la que he trabajado, formal o informal, me ha servido de algo. Bien, vamos avanzando, antes que nos gane el tiempo. Bien, ahora llegó el momento, ya hemos revisado nuestro FODA, ya hemos revisado nuestro currículum, estamos en redes sociales como LinkedIn, llega el momento más importante. Me llamaron para una entrevista, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No? O sea, después de controlarme, porque es mi primera entrevista, estoy nervioso, no sé qué voy a hacer, les voy a dejar estos tips para prepararse para la entrevista, ¿no? Entonces, cada vez que yo pase una entrevista, como les había dicho en el primer dato, puede ser hasta 5 o 6 entrevistas antes de conseguir mi primer trabajo. Lo primero que tengo que hacer es investigar sobre el área a la que estoy postulando, ¿no? Ya sea un área de negocios, un área de soporte, debo estar empapada de lo que me solicitan en el perfil, ¿no? Yo cuando he postulado he revisado los requisitos. Debo conocer muy bien a la empresa a la que estoy postulando, no llegar como, sí, yo sé que son este banco tan importante, sí, soy cliente, ¿no? Pero ¿qué más conozco de la empresa? ¿Cuántos clientes tiene? ¿Qué premios tiene? ¿Cuántas personas trabajan? Todo eso lo van a encontrar en las memorias. Todas las empresas tienen memorias, entonces cada vez que quieran averiguar de una empresa pueden entrar a su página web, a su LinkedIn o a las memorias si quieren conocer más información financiera o numérica, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Realizar este autoexamen. Como les había dicho, este FODA es importante tenerlo presente, conocer también nuestro currículum y plantearle preguntas al entrevistador, ¿no? ¿Qué preguntas puedo hacerle?
existen muchísimas, ¿no? Relacionadas al área, relacionadas al puesto, al rol, ¿no? Entonces sí es importante que no tomen a la ligera una entrevista porque es un espacio para aprovechar de del que el reclutador los conozca, ¿no? Entonces deben aprovechar ese espacio. Ahora, llegó el día de la entrevista, ¿no? Empiezan los nervios. ¿Qué es, o sea, qué es lo más importante para nosotros? ¿Ya? La verdad es que la actitud, como les decía desde el inicio, dice muchísimo. Desde que yo estoy sentada frente a la pantalla, desde cómo me siento, desde mi tono de voz, todo eso influye muchísimo en la entrevista. Si es que yo entro nerviosa, temblando, se me cae el celular porque me conecté en la entrevista en mi celular y se me mueve el celular, ya el reclutador está viendo algunos aspectos que no le van a gustar. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En el día de la entrevista? Lo primero es la puntualidad. Y puntual me refiero a no estar 1 hora antes o 20 minutos antes de la entrevista, ni llegar 5 o 10 minutos después. Entrar a la hora. Normalmente ahora las entrevistas son virtuales, entonces si mi Zoom lo programaron para las 5, entro 2 minutos antes de las 5, suficiente. Mirar a la cámara, eso es importante, no estar distrayéndonos con el celular o con otras cosas. Tratar de responder de una manera simple y positiva, ¿no? Entonces para eso probablemente yo debió ensayar mi relato, mi speech, y tratar de hacerlo de una forma pausada, ordenada, para que el reclutador también pueda entender mi experiencia, ¿no? Nuevamente, asegurarnos de conocer muy bien nuestro CV. Si es que no tengo mucha experiencia, enfocarme en mis habilidades, en mis ganas de salir adelante, ¿no? Todo eso lo va a ver el reclutador. La honestidad, como siempre, es algo vital, ¿no? Así yo no tenga experiencia o no tenga el nivel de inglés o no tenga el nivel de Excel que necesitan, ser honesta con el reclutador, ¿no? Honesta, pero hasta cierto punto. Y ahora les voy a explicar por qué. Debo asegurarme que el ambiente tenga una buena conexión a internet, definitivamente. Buscar un espacio iluminado y sin tanto ruido, ¿no? Asegúrense que ese día el perro esté con alguien más para que no ladre, que no toquen el timbre, ¿no? O sea, tratar de que el ambiente esté controlado para ese momento. De preferencia usar una laptop, ¿no? O un celular que esté en posición fija. Me ha pasado que he entrevistado a personas y el celular se les movía o lo tenían así, entonces eso distrae al reclutador, ¿no? Tratemos de ponerlo en un lugar fijo para que no distraiga la atención del reclutador. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? A ver, voy a ir respondiendo algunas. A ver, dice, ¿opina usted que los CV se deben de modificar dependiendo de los trabajos que postulamos? No, en realidad, Edith, tu CV debe ser uno solo, ¿no? Imagínate si estás modificándola cada vez que postulas a una empresa. En realidad, la idea es que explique las funciones y las capacidades que tienes dependiendo de la experiencia que hayas tenido. No es necesario ir modificándolo. De hecho, hay que tenerlo, y se los recomiendo tenerlo en PDF para que no sea modificable, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el proceso de selección en Interbank? Aaron nos pregunta. Varía mucho. Para unas prácticas pueden ser 2, 3 semanas. Para un empleo de un nivel un poco más senior puede ser 1 mes hasta 1 mes y medio. Va a depender mucho de la complejidad del puesto. Soy estudiante del 5.º ciclo, nos dice Edith, y me gustaría trabajar en Interbank, lo máximo. Ahora les voy a contar cómo postular a Interbank. Si estoy nervioso, ¿qué debo hacer para tener una buena entrevista? Muy buena pregunta, Angie. Y de hecho, es natural tener nervios, ¿no? Uno tiene toda la expectativa y me llamaron por fin de esta empresa grande, ¿qué hago, no? Lo primero es, si es que yo identifico que estoy nervioso, practicar algunos ejercicios de respiración antes de la entrevista, ¿no? Como que esos ejercicios donde nos calmamos. Puedo decirle al reclutador, me encuentro un poco nervioso, ¿no? Y eso le va a dar, o sea, nuevamente apelamos a la honestidad y el reclutador te va a dar las herramientas para que tú calmes esos nervios, ¿no? Nuevamente, como les decía, chicos, esta frase para mí aplica para todo. Fake it till you make it, ¿no? Es esta forma de agarrar confianza como uno pueda, ¿no? Entonces, llegas a la entrevista y te están entrevistando para ser el siguiente cajero, me invento. Y qué nervios, nunca he agarrado plata, no sé nada de finanzas, ¿cómo voy a ser cajero? Voy a llegar
siendo cajero, ¿no? O sea, voy a sentarme sabiendo que ya puedo dominar el trabajo. Entonces, esa confianza es la que ustedes necesitan en una entrevista. Yo les voy a contar una experiencia que tuve cuando contraté a mi último practicante. Él no tenía experiencia. Pasó las dinámicas, le fue súper bien en las dinámicas y tenía la entrevista final conmigo, ¿no? Entonces me acuerdo, él ya sabía de qué se trataba el rol, cuál era el reto que iba a asumir, y me hizo una presentación de la resolución del reto, ¿no? Él tenía que diseñar un programa de embajadores y me presentó eso, ¿no? Me dijo, hola Fiorella, ¿qué tal? Yo soy Diego, quiero hacerte esta presentación, ¿puedo compartir mi pantalla? Y yo, de verdad que me agarró en seco, en frío, y le dije, sí, dale, presenta tu pantalla. Y me mostró todo el reto resuelto. Entonces, para mí, esa actitud que él tuvo de ir más allá me impactó, ¿no? Y bueno, se quedó más de un año con nosotros, Diego, y dejó un montón de huella en el equipo, así que eso es lo que yo les recomiendo, ¿no? Que lleguen a las entrevistas, si les piden A, hacer A y B, ¿no? Y llegar con esa actitud ganadora, porque eso es lo que les aseguro les va a dar éxito en las entrevistas. ¿Qué más? Dice Fernanda, ¿por qué algunas empresas sugieren el certificado único laboral? Probablemente sean empresas del Estado, Fernanda. Las empresas privadas normalmente no piden un certificado. Es un pedido muy extraño porque en realidad lo único que interesa es que tengan la experiencia certificada en su CV, ¿no? Pero empresas como Interbank no pedimos ese certificado. Muy bien, vamos avanzando entonces. Ahora, ¿quién sabe qué es un red flag? ¿Alguien ha escuchado sobre red flag? A ver si responden en el chat. Alarmas, sí. Cosas negativas, puntos malos, una bandera roja, una mala señal. Exacto. ¿Cuáles son los red flags para un reclutador? ¿Ya? Esto les voy a contar en base a años de experiencia en las que, les soy honesta, entraba un candidato a una entrevista y ya cuando me decía esto, yo lo terminaba descartando por añadidura, ¿no? Lo primero, hablaba mal de su actual empleador o el anterior, ¿no? Ay, mi jefe es así, es asá, no me gusta trabajar acá porque hago esto y la verdad es que no me gusta hacer nada de esto. O sea, hablar mal del ex o del actual no es una buena señal, ¿no? Dice mucho de la persona. Entonces, si uno tiene esos sentimientos o le ha pasado una mala experiencia, es mejor reservarlos y no contarlos en la entrevista, ¿ok? Ese es el primero. La típica, no tengo toda la experiencia que necesitan, ¿no? Desde que ya me dicen esa frase, es como, o sea, yo ya entiendo que esa persona no se siente preparada para el rol, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando yo hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que deberíamos contratarte a ti? Esa pregunta para mí es vital. Esa es una pregunta, nuevamente confidencial que se las dejo. ¿Por qué te deberíamos contratar a ti? ¿No? Y esa pregunta me demuestra qué tanta confianza tienes en ti mismo. No exactamente lo que me digas, ¿no? Si es que me dices, porque soy una persona honesta, porque soy una persona ordenada y me gusta trabajar en X área. A mí lo que me va a dar luces de que eres una persona a la que debo contratar es qué tanta confianza has tenido para decirme esa respuesta. Entonces, que en la entrevista le digan al reclutador que no tiene toda la experiencia que necesitan, ya es un red flag, ¿ok? Sobrevalorar nuestras habilidades. Es muy importante mantener la humildad, ¿no? Dentro de la entrevista. Si yo voy con los aires de que, wow, soy el superpoderoso y yo puedo con todo, ese nivel de confianza ya excede lo deseable, ¿no? Entonces para el reclutador ya es como, uy, no, este chico ya se cree la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Entonces, creo que es importante que nosotros, si bien tengamos confianza en nuestras habilidades, sepamos cuál es el límite de eso, ¿no? Y la última, que a veces le hemos escuchado muchísimo, ¿no? Realmente necesito este trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con esta frase? ¿Ya? Lo que me dice es que estás desesperado o desesperada. Y puede que sea real, realmente necesito trabajar por X motivo. Pero si yo demuestro esa necesidad tan fuerte, ¿qué es lo que piensa el reclutador? Uy, esta persona nadie la quiere contratar. ¿Por qué debería contratarla yo si está tan desesperado? ¿No? Entonces, yo les recomiendo
Mantener el interés, sí, o sea, demostrar interés en la empresa, en la posición, pero no llegar al extremo de necesito que me contrates sí o sí, ¿no? De ese nivel de desesperación. No sé si alguno ya había utilizado alguna de estas frases, pero les recomiendo no utilizarlas en una entrevista. A ver, tengo otra pregunta de Aarón. Dice, tengo meses postulando a Interbank y nunca me llaman para una entrevista. No puedo creerlo, Aarón. Bueno, yo les había comentado, ¿no? Recibimos muchas postulaciones. Es posible, Aarón, que puedan ser dos cosas. Uno, que no estás postulando a las áreas a las que realmente cumples con el perfil. Nosotros flexibilizamos muchos requerimientos, pero hay algunos que son obligatorios, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, debo sí o sí manejar el Excel avanzado. Estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Puede ser uno. O dos, tu CV no está tan bien redactado y el reclutador no lo está tomando en cuenta, ¿no? Entonces, como les decía nuevamente, chicos, hay muchas oportunidades en el mercado, pero también hay mucha competencia. Entonces, hay que todavía tener paciencia, son más o menos 3 meses en promedio de lo que demora un peruano en conseguir trabajo. Entonces, hay que atinarle a las posiciones a las que realmente cumple, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Aaron. A ver, soy estudiante de cuarto ciclo, este es anónimo. ¿Cómo hago para pedir prácticas en Interbank? Ahora les voy a dejar ese dato. ¿Podrían volver a subir el link? Dice, no sé a qué link se refieren. Había un link probablemente, pero bueno. Sí, es de asistencia. No se preocupen, chicos. Ya. Un ratito lo vuelvo a pasar. Ya, perfecto. Ok, esas son todas las preguntas que tengo hasta ahorita. Estoy tratando de cerrar. Ahora sí. Bien, seguimos avanzando entonces. Ahora, ¿dónde busco empleo? ¿No? Eso es, estoy en internet y no sé dónde buscar trabajo. Lo primero es LinkedIn. LinkedIn ya se ha vuelto una red social en las que más de 50.000 empresas en Perú postean avisos de empleo. Entonces yo les recomiendo seguir a las empresas de su interés, obviamente a Interbank también, y estar atento a las postulaciones, ¿no? Como les decía nuevamente, revisen que cumplan con los requisitos. ¿Qué pasa si todas me piden experiencia? Empezar con empresas en las que de repente la experiencia no es 100% fundamental. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de prácticas de verano que no pide experiencia. Lo único que pide es estar en un ciclo a partir de sexto, ¿no? ¿Cuáles son las bolsas de empleo que más se utilizan? Indeed es un buscador como Trivago, puede ser, o como Booking, que concentra todas las postulaciones de muchas empresas en Perú. Boomerang es uno de los portales de empleo también muy conocidos. Get On Board es una red de contactos para perfiles transformacionales que también pueden revisar. Hay muchas publicaciones, no solamente en Perú, sino en Latam. Y Computrabajo, que es una red de empleo súper amplia y tiene muchísimos años en Perú. Y por supuesto la bolsa de sus universidades. Ahora, ya varios me habían preguntado, ¿cómo puedo postular a Interbank? Acá les dejo el QR de nuestro LinkedIn y en la derecha van a encontrar el QR de las vacantes que están en nuestro portal de empleo, ¿no? Como les decía, también pueden visitar los portales de empleo de las empresas. Ahí normalmente publican las vacantes, pero la mayoría están replicadas en LinkedIn, ¿no? Entonces ya ven qué importante es tener un LinkedIn y qué importante es tenerlo actualizado. Entonces, yo les invito a que se creen un perfil, agreguen personas de su red directa, agreguen personas de recursos humanos, reclutadores sobre todo, y estén atentos a las vacantes. Ahorita nosotros tenemos estas posiciones en búsqueda: practicante de mesa de distribución, de upselling, de divídelo, producto de tarjetas de crédito, planeamiento financiero, de todo un poco en realidad, ¿no? Tenemos varias prácticas abiertas y posiciones junior también. Muy bien, entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Ahora creo, sí, Marcela, que podemos pasar a las preguntas del chat. Creo que teníamos algunas preguntas por ahí. Sí, perfecto, Fiorella, realmente maravillosa tu ponencia. Te cuento que estamos con muchos comentarios en el chat Sí, y muchas sí veo, preguntas. sí veo. Gracias por compartir esa tan importante experiencia que tú vives día a día con nuestros estudiantes y que definitivamente les va a servir para su desempeño.
Como te comentaba previamente, ellos siempre solicitaban una persona de Interbank que venga a transmitir sus conocimientos. Y bueno, creo que el día de hoy se ha cumplido. Muchísimas gracias. Bueno, por lo que sus preguntas, yo igual he ido anotando algunas preguntas, he ido recopilando algunos comentarios también. Y hay preguntas muy interesantes y que se repiten a lo largo de muchas ponencias. Nos gustaría escuchar, mira, un estudiante dice lo siguiente: tengo edad avanzada y no tengo experiencia laboral. ¿Qué consejo me darías, Fiorella? Muy bien. A ver, lo que yo te podría aconsejar es que primero te concentres en tu FODA, ¿ya? El FODA creo que es una de las claves para tener presente en las entrevistas, ¿no? Porque si yo no me conozco y no sé cuáles son esas fortalezas o debilidades, difícil que yo las pueda transmitir en una entrevista. Ahora, ¿cómo consigo la entrevista? Te preguntarás, ¿no? Hoy en día sí es cierto que muchas empresas piden algún cierto grado de experiencia, no en práctica, sino en posiciones de planilla, ¿no? Entonces, yo personalmente te recomendaría que intentes postular a empresas donde, no, donde sean un poco más flexible en las funciones, ¿ya? O que empieces tu carrera profesional en empresas un poco más pequeñas, ¿no? Para que puedas ir poco a poco haciendo currículum, ¿no? Y eso no quiere decir que empresas como Interbank no podamos contratar personas de avanzada edad. Es básicamente por el background de conocimientos o de know-how de algunas funciones que se necesitan para planilla, ¿no? Para prácticas es mucho más flexible porque están iniciando, ¿no? Entonces, pero si es un trabajo en planilla, es muy probable que sí te pidan funciones y experiencia en el trabajo. Excelente consejo, Fiorella, muchas gracias. Hay otra pregunta también, en realidad ya lo mencionaste, pero sin embargo de repente es bueno reforzar. ¿Qué es lo primero que visualizan los reclutadores en los estudiantes, ¿no? Que no tienen de repente experiencia laboral? Claro, lo que pasa es que creo que el resumen que nosotros colocamos en nuestro CV dice muchísimo, ¿no? Si es que yo no encontraba a la persona en LinkedIn y me pasó su currículum en un portal de empleo, lo primero que voy a revisar es en qué carrera se encuentra, en qué ciclo, ¿no? Y si es que tiene cursos adicionales que podrían servir para la posición en la que yo estoy buscando. Entonces, nuevamente, como les contaba esta experiencia de Maclo, tú la conoces, Marcela, yo a Maclo la contraté en el Banco de la Competencia y ella no tenía experiencia. La verdad es que nos gustó el acercamiento que tuvo en la entrevista porque fue el momento de realmente conocerla, ¿no? Y ella fue súper transparente y con su actitud y su energía nos conquistó en la entrevista. Entonces no fue necesario que tenga experiencia laboral. Entonces yo les recomendaría, como les decía, para que un reclutador los contacte y vea su currículum, que sea lo más limpio posible, ¿no? Si yo no tengo experiencia, pero estoy muy interesada en trabajar en una empresa de retail, por ejemplo, puedo meterme a cursos relacionados a mi área de interés, puedo meterme a voluntariados, puedo meterme a proyectos, meterme a comunidades dentro de mi universidad. Creo que todo eso suma como experiencia no laboral. Excelente, Fiorella. Eso quiere decir que la experiencia no es una limitación para que nuestros estudiantes puedan postular, ¿no? Sino que lo que Exacto. más resalta allí es la actitud, ¿no? Que qué importante lo que dices. Hay otra pregunta, bueno, también dicen, en Interbank, ¿cuál es el perfil más requerido? Recordemos que nosotros, estudiantes de IDAC, tenemos el perfil más técnico. ¿Hay alguna posibilidad que Interbank nos considere en sus convocatorias? Por supuesto que sí. De hecho, estamos haciendo una alianza con InLearning para nuestras posiciones de tiendas. Las tiendas son las agencias y el perfil que más solicitamos es el representante financiero. Entonces, ustedes como estudiantes de IDAD y de IPAE también tienen los conocimientos financieros que se necesitan para ese tipo de posiciones, ¿no? Entonces, ustedes en Interbank pueden empezar como cajeros y terminar en áreas de soporte. De hecho, nosotros trabajamos mucho en la movilidad interna y muchos de nuestros cajeros hoy están trabajando en otras áreas de estrategia, ¿no? Hay muchísimas historias de cajeros que hacen línea de carrera en la misma tienda y otros que pasan a otras áreas, ¿no? Hace poco ha pasado un cajero a trabajar en GDH, en el equipo de seguridad laboral, ¿no? Entonces,
pueden empezar su carrera con nosotros también como cajeros. Excelente, excelente. Muchas gracias, Fiorella. Hay otra pregunta, dice, ¿cuáles son las competencias requeridas por Interbank y cuál es el consejo que nos das para poder desarrollarlas? Buenísima pregunta. A ver, nuevamente la actitud. Ojo, esto lo he repetido 5000 veces y espero que se lo lleven. Es lo que más valoran, no solamente Interbank, sino en general cualquier reclutador. Pero en Interbank, ¿cuáles son las competencias que pedimos? Una de ellas es la pasión por el servicio. Nosotros somos una empresa financiera, pero retail, que atiende a clientes de banca personal. Entonces, una de nuestras primeras competencias es esa, ¿no? Pasión por el cliente, que no solamente es el cliente externo, sino también el cliente interno. Otra es la determinación, ¿no? O este ímpetu de llegar a los objetivos. Entonces, esto lo valoramos muchísimo porque nosotros trabajamos con los colaboradores en una relación de confianza. No tenemos horarios establecidos en el área de soporte administrativo, entonces nos medimos por objetivos, ¿no? Yo, de hecho, no tengo un horario exacto, me puedo conectar a las 9 de la mañana como a las 7 de la noche, pero a mí lo que me miden son los resultados, ¿no? Entonces, hay una relación de confianza. La colaboración es otra de las competencias que solicitamos, ¿no? Ver qué tanto la persona trabaja bien en equipo, se relaciona con sus pares, tiene esta energía positiva para trabajar con otros, ¿no? Eso dice muchísimo. ¿Cuál me estoy olvidando? Mentalidad digital es una de las competencias que también estamos midiendo mucho. ¿Y eso qué es lo que mide, no? Esta mentalidad para innovar, para hacer cosas distintas, para experimentar, para probar en chiquito, ¿no? Y eso se puede ver en cualquier posición, ¿no? Desde los cajeros hasta un gerente de transformación. Entonces, esa mentalidad de hacer las cosas distintas para ver cambios es algo que requerimos muchísimo ahora. Foco en data también es una de las nuevas competencias y esto es que tanto yo, en base a los números, puedo tomar decisiones, hacer análisis y cambiar algún proceso o tomar decisiones en mi área, ¿no? Y bueno, la otra que es energizar personas, que es más para líderes, ¿no? Pero esas son las competencias más importantes. Muchas gracias, Fiorella. Estoy segura que nuestros estudiantes van a empezar a entrenarse en estas competencias. Hay excelentes comentarios. Les ha encantado mucho la ponencia. Gracias, Fiorella, dice. Qué Elizabeth, bueno, qué bueno. relación de confianza, por eso un día trabajaré en Interbank. Qué bueno, qué Gracias, bueno. Fiorella, por tus excelentes consejos. Fátima, y de repente culminamos con esta última pregunta. Ángel Alberto dice, ¿es bueno o malo haber trabajado en distintos lugares un año respectivamente? ¿Eso habla bien o mal de ti? Me parece una interesante pregunta, ¿no? Si Sí, en un es año he tenido una, distintos trabajos, sí. o sea, en un año, ¿cuántos trabajos? Porque también depende. No, Mm, normalmente, si pueden ser dos, o sea, creo que no hay ya. problema porque son prácticas, pero si he trabajado 4 veces, en 4 lugares distintos, sí, probablemente no sea tan positivo. Va a depender mucho de cuántas sean, ¿no? O sea, si es una práctica, Ya. ustedes pueden practicar 6 meses en una empresa y luego 6 meses en otra, ¿no? Creo que no hay ningún problema. Pero si están rotando cada 2 meses, no es una buena señal. Es un red flag, de hecho. Ah, interesante, Fiorella, muchas gracias. Y bueno, para culminar, quería transmitirte algunos comentarios de nuestros estudiantes que me parecen muy importantes. Fiorella, gracias por las recomendaciones. María Angélica te dice la mejor ponencia, muchas gracias. Queremos más ponencias así. Muchas gracias, Fiorella, aplicaré los consejos. Muchas gracias, estuvo realmente muy interesante. Y todos los comentarios van en base al agradecimiento por tu ponencia. Y bueno, yo también te agradezco, Fiorella, como te dije, gracias por transmitir todos estos conocimientos. Realmente hace tiempo estábamos por en realidad contactar a una ponente así como tú, con esa experiencia, por ese amor hacia el aprendizaje, ¿no? Realmente ha sido tu ponencia muy didáctica, realmente a mí también me ha encantado, he estado aquí totalmente atenta a Qué los tips bueno, para qué poder bueno. transmitir a nuestros estudiantes. Muchas gracias, Fiorella, y espero tenerte en otras ponencias. Un aplauso para ti. Gracias por todo. No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad que yo súper contenta de aportar mi granito a todos los que estamos en búsqueda de trabajo. La verdad que quiero dejarles el mensaje de que no, de que tengan mucha paciencia, ¿no? Encontrar trabajo no es fácil. Hoy estamos en una coyuntura un poco difícil en el país por lo que nos dejó el COVID,
pero que no pierdan la fe, que van a encontrar un lugar para trabajar y que van a estar muy contentos de trabajar ahí. Y espero sea en Interbank. Agréguenme a Excelente. LinkedIn para tenerlos también. De repente nos Y dejas tu LinkedIn, mira, muchos aplausos, te sí, envían muchos emoticones con aplausos, están súper contentos, qué bueno, me encanta que estén contentos, chicos. lo De máximo. repente, Sí, les voy a dejar dos cosas. El link del TED Talk que les comentaba al inicio de Amy Cuddy. La verdad que para mí este TED Talk, como les decía, me cambió la vida en el momento en el que estaba. Ahí se los voy a dejar. Y lo otro que les quiero compartir es el link de nuestro portal de LinkedIn, ¿no? Para que también nos sigan las oportunidades del banco. Ustedes como parte del grupo van a tener preferencia, me voy a cerciorar que haya preferencia para los estudiantes escuchen de chicos, IAR. escuchen, esa es una buena noticia. Voy a conversar con todos mis reclutadores ahora mismo para que compartan su CV con ellos y también los puedan considerar. Ahí les dejé nuestro LinkedIn, así que espero por favor que sigan los consejos de LinkedIn. Es muy importante que hoy tengan LinkedIn. Créanme que es una herramienta muy eficaz hoy día y los va a acercar a ese próximo trabajo. Excelente. ¿Dónde lo compartiste, Fiorella? Disculpa. Lo acabo de dejar en el chat. A ver, Ya, ¿el grupal? sí, creo que lo he compartido solamente con ustedes. A ver, ahí está el Ya, a ver, email. ahí está el LinkedIn. Sí. ¿Sí? Y ahí les estoy dejando también a todos el TED Talk que les comentaba de Amy Cuddy, para que lo chequen y a ver si también los ayuda a inspirarse. Excelente, muchas gracias, Fiorella. Gracias por tu excelente Gracias a ponencia. todos. Muchas gracias.